En este video veremos el tema de las pruebas de ajuste o como se le conoce comúnmente como pruebas de bondad y ajuste. Hay que recordar que para tener una buena calidad en la simulación debo de cumplir con dos requisitos. Uno de ellos es que tenga buenos números aleatorios. En las diapositivas anteriores ya vimos cómo se comprueba la propiedad de los buenos números aleatorios. Y la segunda característica que debe de cumplir una buena simulación es que tenga distribuciones de probabilidad apropiadas. Es decir, los datos del muestreo, cómo se ajustan a una distribución de probabilidad. Existen dos pruebas de bondad y ajuste que son las más comunes. Una de ellas es la prueba de la chi cuadrada y la otra es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que ya las hemos visto anteriormente. Existen otras pruebas como la Anderson-Darling que también sirven para lo mismo. En este caso usaremos las pruebas de la chi cuadrada para hacer una prueba de bondad y ajuste para datos discretos y usaremos la prueba de Kolmogorov-Smirnov para datos continuos. El procedimiento que se les va a describir a continuación es muy simple. Es muy simple porque ya se vio, como se les mencionaba, ya se vio lo que vienen siendo las pruebas de la chi cuadrada. Y básicamente usa el mismo procedimiento. Aquí nos dice que se trata de una prueba de hipótesis a partir de datos que fueron recopilados de un muestreo del fenómeno que se quiere simular, basada en el cálculo de un valor llamado estadístico de prueba, al cual suele comparársele con un valor conocido como valor crítico, mismo que se obtiene generalmente de tablas estadísticas. El procedimiento general de la prueba es obtener al menos 30 datos de la variable aleatoria a analizar. Esto es, que si su muestreo es por horas, necesitan 30 horas de muestreo, 30 datos. El paso número 2 es calcular la media y la varianza de los datos. Este es un cálculo muy sencillo. La media ya saben cómo se calcula y también la varianza. Después se hace un histograma en donde m, que es la cantidad de subintervalos o la cantidad de barras dentro del histograma, es igual a la raíz de n. Y obtener la frecuencia observada en cada intervalo, es decir, hacer un conteo de los valores que caen dentro de cada subintervalo. Posteriormente se establece la hipótesis nula. En nuestro caso, la hipótesis nula va a ser la propuesta de una distribución de probabilidad que se ajuste a la forma del histograma. Lo que les quiere decir es que en el paso 3 ustedes van a hacer un diagrama que se llama histograma y a partir de ese histograma ustedes tienen que inferir qué distribución de probabilidad es la que se parece a la que está en el histograma del paso 3. El paso 5 dice calcular la frecuencia esperada EI a partir de la función de probabilidad de la propuesta, es decir, en el paso 4 ustedes propusieron una distribución de probabilidad y esta distribución de probabilidad tiene una fórmula o tiene una función de probabilidad. En el paso 5 ustedes tendrán que calcularla. El paso 6 se calcula el estadístico de prueba. Este C en las anteriores pruebas la conocíamos como la chi cuadrada cero. Para hacer una diferenciación de las demás pruebas le vamos a llamar C. Pero también se le puede llamar la chi cuadrada cero, que es el estadístico de prueba. Y es igual a la sumatoria de todos los intervalos de las diferencias al cuadrado de EI menos OI sobre EI. Es una fórmula que también ya conocemos. Posteriormente, este valor se tiene que contrastar contra un valor de tablas. Y el valor de tablas es el siguiente, es el paso 7. Dice definir el nivel de significancia de la prueba, que normalmente se hacen al 95%, para que alfa tenga un valor de 0.05, y determinar el valor crítico de la prueba. Lo que se tiene que hacer es buscar en tablas este valor que es la chi cuadrada de alfa, que es el error, coma m menos k menos 1, en donde m es el número de intervalos o el número de barras que se construyeron en el histograma, k es el número de parámetros estimados en la distribución propuesta. Esto les da a entender que dependiendo de la distribución es el valor de k. Cada distribución de probabilidad tiene un número de parámetros diferentes. Por ejemplo, la distribución exponencial tiene un solo parámetro de característica que es lambda. La distribución normal
tiene dos parámetros, que es la media y la varianza. La distribución Poisson tiene un parámetro que es lambda. La distribución triangular tiene tres parámetros, tiene A, B y C, es decir, el valor máximo, el mínimo y la moda. Por lo que K va a depender de qué tipo de distribución de probabilidad ustedes la definieron en el paso 4. Aquí es en donde definen o en donde proponen una distribución de probabilidad y dependiendo de la distribución de probabilidad es el número de parámetros que tiene K. Y por último, comparar el estadístico de prueba con el valor crítico. Si el estadístico de prueba es menor, es decir, si C o chi cuadrada 0 es menor que el valor de tablas, entonces no se puede rechazar la hipótesis nula. Y por lo tanto, esa distribución que uno propuso en el paso 4 es correcta. Para ejemplificar el procedimiento de la prueba de la chi cuadrada, vamos a considerar estos 50 números o esos 50 datos. ¿Esos 50 datos a qué corresponden? Al número de automóviles que entran a una gasolinera cada hora. Por lo que aparentemente lo que se quiere simular es esa variable aleatoria, el número de automóviles que entran a una gasolinera. ¿Cómo se obtienen estos datos? Muy posiblemente el analista fue a una gasolinera cualquiera y se puso a registrar cada hora cuántos autos llegaban. Por ejemplo, en la primera hora llegaron 14 automóviles, en la segunda hora llegaron 7 automóviles, en la tercera hora llegaron 13 automóviles y así sucesivamente hasta el registro de la hora número 50 en donde llegaron 18 automóviles. Ahora bien, lo importante aquí para simular es qué cosa, es qué distribución de probabilidad corresponden a estos datos. Es decir, la interrogante principal es cómo voy a simular, con qué distribución de probabilidad se comportan estos datos. Para eso me va a servir la prueba de la chi cuadrada. Entonces, como ya lo mencionamos anteriormente, lo primero que se requieren son al menos 30 datos. Tengo 50 datos. Posteriormente, lo que me dice la prueba es que debo de calcular la media y la varianza. Y el paso 3 es hacer un histograma. En esta diapositiva se puede apreciar que pues tengo el cálculo de la media muestral que es 15.04, el cálculo de la varianza que es 13.14 y tengo el histograma. Les dice que una recomendación para hacer un histograma es que m, es decir, el número de barras, sea igual a la raíz de n. En este caso, m es igual a la raíz de 50, que posiblemente les dé 7.07 o un valor muy aproximado. Por lo tanto, m debería de valer 7. En este caso, ¿por qué el histograma no es igual a 7 barras? Porque recuerden que esta relación es solamente una propuesta. Yo puedo manipular en la prueba de cuántos intervalos lo voy a poder hacer. ¿Por qué voy a manipular en la prueba de cuántos intervalos? Porque resulta ser que un histograma es como una fotografía de sus datos y esa fotografía la debo de comparar con algún patrón de alguna distribución de probabilidad. Entonces yo decidí manipular o se decidió manipular los datos con 11 subintervalos, es decir, hacer m igual a 11 subintervalos. Los puedo hacer de más o los puedo hacer de menos. Posteriormente, el paso número 4 es que dependiendo del histograma yo debo de proponer una distribución de probabilidad. En este caso yo voy a proponer que es una distribución de Poisson con la media o la lambda que es igual a 15 y si esta no se comprueba significa que es otra distribución de probabilidad que yo no conozco hasta ese punto. Entonces volvamos al histograma. ¿Por qué yo dije que era una distribución Poisson? Bueno, ¿cómo puedo saber qué distribución de probabilidad es? Muy posiblemente yo tengo en mente el patrón o la forma del histograma y yo puedo decir si aparece a tal distribución. Pero si yo no sé a qué distribución de probabilidad se parece, yo me puedo ir a cualquier libro de probabilidad y estadística y normalmente los libros de este tipo de materia tienen un capítulo que se llama distribuciones de probabilidad. En este caso se llama distribuciones comúnmente usadas. Y aquí enumera distribución por distribución. Por ejemplo, la distribución Bernoulli
es ese histograma, nada más tiene dos posibles valores, o 0 o 1. Puede ser el del lado izquierdo, puede ser el del lado derecho, o recargarse más a los datos al 0. Entonces, como ya vimos en la diapositiva, tengo que estarla comparando aquí. ¿Se parece a esa distribución? Pues no, porque la distribución Bernoulli nada más considera dos valores. Me tendría que ir a la siguiente distribución de probabilidad, que es la distribución de probabilidad binomial. ¿Se parece a la distribución de probabilidad binomial? Aquí tengo el histograma. Al parecer sí. Se parece al histograma del lado izquierdo. Pero resulta ser que la binomial, como lo pueden ver aquí en la parte de arriba, eh, se ajusta más para cuando son valores de ceros o unos, porque la binomial sale a partir de la Bernoulli. Entonces yo puedo decir, bueno, sí se parece a este histograma, pero el conjunto de datos no se ajusta por la naturaleza misma de los valores, no se ajusta a esa distribución de probabilidad. Me puedo ir a la distribución que sigue. La distribución que sigue debería ser una distribución Poisson o Poisson. Aquí está, la distribución Poisson o Poisson. Y si yo voy a buscar el histograma, aquí está. Se pueden fijar que el histograma del lado izquierdo se parece mucho. Y por lo tanto, yo sé que los datos se pueden ajustar a una distribución Poisson. Y yo voy a proponer precisamente que es una distribución Poisson con la media igual a 15. También en el libro les dice cómo se calcula la probabilidad, que es el paso siguiente. La probabilidad de x, en donde x es una variable aleatoria de tipo Poisson, va a ser igual a lambda, que es la media, elevado a la x por e a la menos lambda, sobre x factorial, cuando x toma los valores desde 0 hasta infinito. Para nuestro caso particular, lambda vale 15, por lo tanto, aquí es en donde voy a sustituir. Lambda es igual a 15 elevado a la x por e a la menos 15 sobre x factorial para cuando x vale de 0 hasta infinito. Por ejemplo, aquí tengo el cálculo, si se fijan es algo largo, para el cálculo del intervalo de 0 a 7. Cuando yo hice el histograma, hice un subintervalo que abarcaba los valores de 0 a 7, no es 0.7, es de 0 a 7. Hice un intervalo de 0 a 7, otro intervalo de 8 a 9, otro intervalo de 10 a 11 y así. Entonces para cada intervalo o para cada barra debo de calcular su probabilidad, por lo que el intervalo de 0 a 7 tendría que aplicar esta fórmula para cuando x es igual a 0 más cuando x es igual a 1, que se puede ver reflejado en este cálculo. Aquí nada más tengo que sustituir el valor de x para 0, 1, 2, 3, 4 hasta 7 y obtener su valor. Si nos vamos al histograma de nuevo, el segundo intervalo va de 8 a 9, por lo que para calcular la probabilidad de 8 a 9 es la misma fórmula cuando x vale 8 más la misma fórmula cuando x es igual a 9. Y así le tengo que hacer para el cálculo de todos los intervalos de 8 a 9, de 10 a 11, de 12 a 13, hasta de 24 a 25, y este bien puede ser el complemento. Aquí ya tengo la tabla con todos los intervalos. Aquí la segunda columna, que es el valor de OI, tengo que hacer un conteo de cuántos números caen de 0 a 7. Me tengo que ir a la tabla de datos y tengo que contar cuántos números caen de 0 a 7. Igual, cuántos números caen de 8 a 9, cuántos números caen de 10 a 11 y así sucesivamente hasta el último intervalo. El cálculo de la probabilidad, se los acabo de explicar, es precisamente el P de X. Aquí está, para todos los intervalos. Y luego el cálculo de EI. El cálculo de EI es muy simple, es N por la probabilidad de X. Como tengo 50 datos, a 50 lo voy a estar multiplicando por la probabilidad y me va a dar este valor. Este punto 9001 salió de 50 por punto 0180. De igual forma, este 2.5926 salió de multiplicar 50 por punto 0519. Entonces aquí tengo el cálculo de EI para todos los subintervalos. Al final, lo que nos interesa es la suma de este valor.
Y este valor, como ya se conoce, es EI, que viene siendo 0.9001, menos OI, que es 1. Lo elevo al cuadrado y lo divido entre EI de nuevo, para que me dé 0.0111. Y así le tengo que hacer para todos los subintervalos. Como les decía, al final debo de sumar todos estos para obtener el valor de C. C vale 1.78481, o como lo conocemos anteriormente como el valor de la chi cuadrada 0, que es el valor de prueba. ¿Para qué me va a servir este valor? Este valor me va a servir para compararlo con un valor de tablas. Este 1.7848 lo voy a comparar con un valor crítico, que es un valor de tablas. Entonces, el valor de tablas es la chi cuadrada 0. Aquí lo voy a volver a escribir otra vez. La chi cuadrada, perdón, la chi cuadrada de alfa, m menos k menos 1. Entonces, vamos a suponer que la prueba está hecha al 95%, por lo tanto, alfa vale 0.05. M es el número de intervalos o de barras, que fue 11. Luego, menos K. K es el número de parámetros que tiene la distribución Poisson y nada más es 1. En este caso sería 1 menos 1. Si yo voy a buscar el valor de la chi cuadrada o el valor crítico a la tabla de la chi cuadrada, me va a dar este valor 16.91. Entonces yo digo que para que la prueba se cumpla, C tiene que ser menor que la chi cuadrada de tablas. Vamos a ponerle aquí de tablas. En este caso sí es menor, porque C es 1.78, es menor que 16.91. Entonces yo puedo decir que efectivamente no se rechaza, en pocas palabras, no se rechaza H0. ¿Qué significa eso? Si yo me regreso a la hipótesis, es que efectivamente, como no se rechazó esta hipótesis, yo puedo asumir que es una distribución Poisson con media de 15. Muy bien, una aclaración que hay que hacer es la siguiente. Otra vez regreso al tema de por qué se construyeron 11 subintervalos y no 7. Muy bien, recordemos que como ya les expliqué, esta figura es una fotografía de sus datos. Y esta fotografía o esta figura ustedes la tienen que ir a comparar con los histogramas prototipo de cada distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces, ah, si por ejemplo yo la hubiera hecho de 7 subintervalos, a lo mejor no me hubiera dado una fotografía apropiada. Es como si cuando ustedes tomaran una fotografía con un ajuste o con una distorsión, ustedes van a poder identificar esa fotografía cuando juegan con la distorsión. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen pocos intervalos? A lo mejor nada más tendrían algo así como esto. Y eso a lo mejor no les dice mucho. ¿Y qué pasa si ustedes tienen muchos subintervalos? A lo mejor si tuvieran 20 o 30, a lo mejor su histograma nada más quedaría así, quedaría muy plano. Entonces, cuando ustedes tienen pocos datos, posiblemente nada más tengan una curva así. Y cuando tienen muchos datos, nada más tendrían algo así muy plano. Por lo que al momento de estar haciendo el histograma de sus datos, ustedes tienen que ir ajustando el histograma de tal forma que les permita hacer una comparación con los prototipos que ya vienen en los libros o con los prototipos que ustedes ya tienen memorizados de cada una de las distribuciones de probabilidad. Entonces, pues bueno, esa es una de las dificultades. Este tipo de pruebas se puede tardar mucho, bastante tiempo. ¿Por qué? Porque posiblemente tengan problemas para el ajuste visual, tengan problemas para determinar qué tipo de distribución de probabilidad es. Luego, tengan problemas también para calcular para intervalos que son muy amplios. Esta tabla también se lleva bastante tiempo. Y al final de cuentas, si ustedes se equivocan
en la hipótesis, es decir, si ustedes ven el histograma y que propongan una distribución de probabilidad que realmente no es, posiblemente esa distribución se rechace. ¿Y qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que regresarse al paso 4 aquí, proponer otra hipótesis, digamos que es una hipergeométrica, si no nos hubiera dado esto, y buscar la fórmula de la distribución hipergeométrica, volver a hacer todos estos cálculos, volver a hacer la tabla. ¿Y qué pasa si otra vez se les rechaza? Tienen que regresarse al paso 4, proponer otra hipótesis, buscar la fórmula, volver a hacer los cálculos y ver si se rechaza o no se rechaza. Por lo que estas pruebas de bondad y ajuste requieren de bastante tiempo para poder hacerse y que se hagan de manera apropiada. Ahora veamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que se recomienda más que nada para distribuciones con variables continuas. Muy bien, ¿cómo sabemos cuando una variable es continua o es discreta? Si nos fijamos en los datos a los que le hicimos la prueba de la chi cuadrada, si nos fijamos, aquí tengo un 14, tengo un 7, son números enteros. Significa que son valores discretos, son 14 automóviles que llegan, 7 automóviles, y yo no los puedo dividir, yo no puedo decir 14.7 automóviles, es una manera incorrecta de determinar la naturaleza de los datos. Entonces, por eso son discretos, porque son indivisibles. En cambio, si tengo datos con punto decimal o fraccionarios, son variables continuas y por lo tanto es recomendable hacer una prueba de Kolmogorov-Smirnov para saber qué distribución de probabilidad se ajusta a ese conjunto de datos a los que yo quiero simular. Igual, la prueba requiere al menos 30 datos. Si estamos trabajando por horas, necesito 30 horas al menos para poder realizar este tipo de prueba. De igual manera que la prueba de la chi cuadrada, debo de calcular la media y la varianza. Debo hacer un histograma en donde se recomienda que m sea igual a la raíz de n. No es una fórmula estricta, sino que es un valor de referencia. Como ya se explicó en el tema anterior, si ese valor de referencia no les da una idea de qué distribución de probabilidad es, ustedes tienen que ir jugando en aumentar m o disminuir m, de tal forma que el histograma sea claro para poderlo comparar con una distribución que se conoce. Después, pues se calcula el intervalo, eh, el valor OI para cada intervalo. Después se calcula la probabilidad observada, que es OI entre n, entre la cantidad total de datos. Esa, esa cantidad nos sirve para plasmarlo en una tabla de datos que nos va a servir para calcular el estadístico de prueba. Después tenemos que obtener la probabilidad acumulada. Posteriormente tenemos que establecer la hipótesis nula, que en función del histograma, de la figura que veamos, de la fotografía que veamos de los datos, yo la voy a comparar con una distribución que ya se conoce y yo voy a proponer esa distribución de probabilidad para hacer la prueba. Después debo de calcular la probabilidad esperada, que es la PEAI. Después debo de calcular el estadístico de prueba, que es C, con esta relación. Debo de definir el nivel de significancia de la prueba alfa, normalmente está hecha al 95% o al 90%, para buscar el valor crítico en una tabla, que es la tabla de Kolmogorov-Smirnov, que ya se utilizó en algunas de las pruebas que ya vimos. Y por último, comparar el estadístico de prueba, en donde normalmente C tiene que ser menor que D de alfa, n. Para ejemplificar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, aquí tengo un conjunto de datos en donde nos dice que es el comportamiento del tiempo entre roturas de cierto filamento. Entonces la variable aleatoria que yo quiero simular es el tiempo entre roturas. Aquí el tiempo entre roturas está materializado por cantidades continuas, es decir, no es una variable aleatoria discreta, es continua, porque tengo un 4.33, 1.61, 2.16 y así hasta el 7.36. Aquí nos dice pues que la prueba se va a hacer a un nivel de significancia del 5%. A mí lo que me interesa saber principalmente es cómo voy a simular el tiempo entre roturas.
Pues lo primero que debo de saber es qué distribución de probabilidad es la que corresponde a este conjunto de datos. Para eso vamos a hacer la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Lo primero que hay que tener en mente es que deben ser al menos 30 datos. Aquí tengo 50 datos. M es igual a 8 subintervalos o a 8 intervalos. Aquí sí pude tomar la referencia de que M, en este caso raíz de 50 es 7.07. Entonces M bien puede ser 7 o M bien puede ser 8. En este caso pues yo elegí que M sea igual a 8. Aquí tengo el histograma. Y aquí hice la anchura de cada intervalo. El primero va de 0 a 2, el segundo va de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y así hasta 14 hasta infinito. Aquí lo que puedo darme cuenta es que la media muestral es de 4.7 y la varianza es de 12.1. Luego tengo una serie de parámetros que salieron a partir de que yo ya supe qué distribución de probabilidades al momento de hacer el histograma. Entonces, estos parámetros corresponden a la distribución de probabilidad que yo pienso que es un parámetro de forma 1.38 y uno de escala que es 5.19. ¿Qué distribución de probabilidad tiene esos parámetros? Es una distribución de Weibull, por lo que al ver el histograma, normalmente yo sé qué distribución de probabilidad es. La gente que tiene experiencia normalmente al ver el histograma ya saben cuál es. Hay analistas que no saben a la primera y tienen que irse a remitir a un libro para ver qué histograma o qué distribución de probabilidad tiene este histograma en particular. Entonces, pues es una distribución muy común, la distribución de Weibull, con parámetros de forma 1.38 y escala 5.19. Entonces, la que hay que tratar de probar es esta hipótesis. Si esta se rechaza, entonces tendría que buscar otra distribución. Siguiendo el procedimiento, dice que se debe de calcular la probabilidad observada, es decir, cuántas observaciones caen de 0 a 2. Y resultó que cayeron 12 observaciones sobre 50 datos. ¿Cuántas observaciones caen de 2 a 4? Cayeron 13 sobre 50. Para el siguiente subintervalo cayeron 9, es decir, aquí se hace un conteo de las observaciones o de los datos que caen en cada subintervalo. Posteriormente se calcula la probabilidad acumulada. Aquí sería 12 entre 50, 12 más 13 son 25, 25 más 9 son 34. Al final de cuentas me tiene que dar igual a 1. Entonces aquí calculo la probabilidad de cada intervalo y aquí la voy a acumular. Aquí viene un problema muy particular de las distribuciones de probabilidad continuas, que debo de buscar la función de la distribución Weibull en este caso, y como es una distribución continua debo hacer la integral que va de 0 a x, porque estoy tratando de encontrar la función acumulativa de la variable aleatoria. Entonces pues parece ser que es una distribución o es una función de probabilidad medio fea que hay que integrar. Cuando ya hago todos los pasos para integrarlo me va a quedar esto. ¿Sí? Aquí tengo la alfa que vale 1.38 y la beta que vale 5.19 y voy a ir sustituyendo para cada valor de x. En este caso sería para cada valor del límite superior, es decir, para este intervalo va a ir hasta 2, para este intervalo va a ir hasta 4, para este intervalo va a ir hasta 6, pero veámoslo con un ejemplo. En el caso de eh, la primera barra que iba hasta 2, pues simplemente sustituyo la fórmula aquí en x, la sustituyo con el 2 y me va a dar esta función de probabilidad. Para el segundo intervalo que iba hasta 4, es la integral que va desde aquí hasta 4. Y eso lo hace la misma fórmula, nada más voy sustituyendo para cada límite superior de cada barra. Al final de cuentas, pues yo tengo esta tabla eh, me da un resumen de todos los datos que necesito para hacer esta prueba. Aquí tengo todos los intervalos que yo especifiqué en el histograma. Aquí tengo la frecuencia observada, es decir, cuántos datos caen en cada intervalo. Aquí tengo la probabilidad observada, que es 12 entre 50. Acá tengo la probabilidad acumulada, que también ya les expliqué.
Y aquí tengo el valor de la integral al momento de sustituir el valor de x, cuando es 2, cuando es 4, cuando es 6. Es decir, esta fórmula que yo tengo acá. Y por último, tengo el valor del estadístico de prueba. Entonces, este va a ser mi valor de prueba, que lo voy a comparar con un valor de tablas. El valor de prueba fue 0.0375 y lo que voy a hacer es que voy a ir a buscar el valor, como me decía el procedimiento de la D, que es la tabla de Kolmogorov-Smirnov, alfa, n. Como en este caso estoy haciendo la prueba al 95%, alfa vale 0.05 y n son 50 datos. Y el valor que me da en la tabla al momento de buscarlo en la tabla de Kolmogorov-Smirnov es 0.1923. En nuestro caso, como el valor de C es igual a 0.03, resultó ser menor que el valor de las tablas, que es 0.19. Entonces, vamos a decir que la hipótesis nula no se rechaza. Y yo digo que es una distribución de Weibull. De igual manera, ¿qué pasa si aquí en este punto hubiéramos rechazado la prueba? Lo que tendría que hacer es volver al histograma, buscar qué distribución de probabilidad es diferente a la que ya propuse aquí. Supongamos que es una distribución gamma. Entonces tendría que otra vez hacer esto, aunque ya tengo aquí los datos. Volver a hacer esto, buscar la función de probabilidad de la distribución gamma, integrarla de 0 a x para proponer la fórmula general para este caso y sustituir otra vez los valores de x y volver a hacer esta tabla para ver si se rechaza o no se rechaza. Si se vuelve a rechazar, me tendría que regresar otra vez a la propuesta de las hipótesis, buscar otra distribución de probabilidad y a ver hasta cuándo no se rechaza. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un procedimiento que puede llevar bastante tiempo. Otra de las preguntas que se hacen normalmente es, ¿varias distribuciones se pueden o pueden ser no rechazadas? Sí, efectivamente, varias distribuciones, si yo les puedo hacer la prueba, varias distribuciones no se rechazan. Entonces, ¿cuál es la mejor? Si hacemos el procedimiento a mano, quizás no sea tan fácil hacer la distinción de cuál distribución es mejor. Para eso existe software estadístico. Y este tema lo vamos a tratar con software. Esta presentación o este video simplemente nos va a servir para describir el procedimiento de la prueba de bondad y ajuste, pero no significa que lo vayamos a hacer a mano. Normalmente estas pruebas ya se hacen con computadora y nos permiten definir mejor qué distribución de probabilidad se ajusta a un conjunto de datos. En el siguiente video vamos a ver cómo se usa un software prototipo para hacer este tipo de pruebas.